Los diálogos son fundamentales para nuestras novelas. ¿Por qué? Porque forman parte de uno de los recursos de dinamización más utilizados junto con la acción y también con los pensamientos de los protagonistas. Así que hoy vamos a dar una vuelta a la técnica del diálogo. Vamos a intentar aprenderlo todo sobre la técnica de cómo construir buenos diálogos. Ya sabéis, esto es Escritor Profesional y todas las semanas tenemos un vídeo nuevo con contenido de valor para ti, escritor y escritora. Así que suscríbete y la campanita te avisa de que hay vídeo nuevo. Y nada más, nos remangamos. Empezamos a hablar de diálogos. Copiar de la realidad. Es un recurso muy válido para pintores, también muy válido para escritores y para escritoras, y siempre nos han recomendado que una forma de entrenarnos en el manejo de diálogos es transcribir los diálogos de otras personas. Cuando vas en el autobús, cuando estás en la parada del metro, cuando estás sentado en un bar tomando un café o una bebida refrescante o una cerveza. Yo te recomiendo que lo hagas, que transcribas el diálogo de terceros. Cuando yo lo hice, en una época de mi vida, me di cuenta de algo. Es imposible. Son artificiales, vacíos, llenos de jerga incomprensible y muy poco naturales. Transcribir literalmente una conversación entre dos personas al final no se convierte en una buena herramienta. Pero ¿qué tiene de verdad este antiguo dicho de que debemos transcribir lo que vemos? Se refiere a otra cosa. Por ejemplo, toma nota de las distintas voces y verás que cada uno de los participantes en una conversación tienen un punto diferente, una voz diferente, un matiz distinto. También fíjate en el lenguaje corporal. Cuando hablamos, no solamente transmitimos el mensaje a través de la palabra, sino que lo hacemos, como yo estoy haciendo ahora mismo, a través de nuestros gestos. Y por supuesto de todo lo que rodea la puesta en escena. Si estás en una cafetería, verás que toman café, degustan pasteles, se acomodan en la silla. Y al fin y al cabo, todo eso es lo que contamos en un diálogo. No solamente hacemos una transcripción secuenciada una detrás de otra de las voces de los protagonistas, de las voces de los personajes, sino que tenemos que introducir al espectador como si fueras ese tú que estás en la cafetería oyendo lo que dicen las dos personas que están en la mesa de al lado. Por tanto, todo esto, lo que sucede, lo que hacen, las diferentes voces, sus lenguajes corporales, lo que dicen y lo que supones que piensan, todo eso enmarca la construcción de un diálogo. Y al final, ¿qué conseguiremos? Pues conseguiremos lo primordial de un diálogo, que sea ágil, fresco y creíble. Y lo siguiente que tenemos que saber es ¿para qué vamos a usar los diálogos? Los diálogos utilizamos principalmente para introducir información de manera dinámica. Observa que el narrador, quien esté contando tu historia, por aquí te dejo un vídeo sobre narradores, el narrador simplemente es la voz que cuenta. A veces coincidirá con el protagonista, otras veces será un narrador omnisciente, otras veces un testigo, no sabemos, pero simplemente cuenta. Cuando el narrador continuamente introduce información, suele aportar mucha densidad. De manera que colocando esa información en la voz de los participantes en el diálogo, de los protagonistas de la novela en nuestro caso, colocando esa información en su voz y en la voz de otros secundarios, es una manera de aportar todo ese contenido necesario para que la novela avance, pero ¿con qué diferencia? Que lo hacemos de una forma dinámica. Entonces, aportar información de la manera más dinámica es la razón de ser de los diálogos. Por lo tanto, imagínate, aparte de esta gran función, el diálogo va a permitirte también caracterizar a tu personaje, porque depende de su voz, de sus expresiones, de lo que diga, forma parte de este cliché, de este listado de características propias de un personaje. Así que los diálogos también son
caracterizadores. Y por supuesto, hacen que tu personaje sea único, su forma única de hablar, tu forma única de hablar, la forma única de hablar de esas personas que estaban sentadas en la mesa junto a nosotros en la cafetería. Por lo tanto, si vamos a usar diálogos en esa zona de la novela donde tenemos que introducir información y no queremos densidad, sino que queremos dinamismo, no conviertas en densa la voz de tu protagonista o de tu personaje. ¿Qué significa eso? Que los personajes cuando hablan dialogan, no explican. Evitan las largas parrafadas, las largas exposiciones para explicar grandes cosas. Sí, lo hacemos en la vida diaria, pero evítalo. Haz que entre dos personajes sean capaces de entablar una comunicación donde uno exponga, el otro responda, haya un estímulo, haya una respuesta y al final has mostrado lo que querías contar al lector. ¿Cómo empezamos a trabajar los diálogos? Lo primero, tener claro qué vamos a contar, o sea, cuál es la situación de aportación de información que vamos a resolver con ese diálogo. ¿Qué queremos que se cuente? Y lo segundo, visualiza la escena, pero visualízala completamente, no solamente aquello que se van a decir. Visualiza dónde se encuentran, qué sucede alrededor, mientras habla, qué están haciendo, en qué estado emocional se encuentran los personajes, cómo puedes trasladar, visualizar ese estado emocional sin que el narrador tenga que decirlo, los lenguajes corporales. Incluso imagina qué pensamiento puede haber en la cabeza de cada uno de los personajes que dialogan. Y un truco que siempre funciona. Crea un glosario de vocabulario por cada uno de estos personajes principales que más van a intervenir en los diálogos de tu novela. Entendemos que él o los protagonistas y posiblemente algún secundario. ¿Qué características propias, ya sea de vocabulario, de léxico, su manera de expresarse, cuáles son? Haz un pequeñísimo glosario que puedes incluirlo incluso en la ficha de personaje y cuando este personaje hable, cuando tengas que transcribir sus parlamentos, utiliza estas palabras características, estos giros propios, estas formas de contar las cosas. Y te aseguro que enriquecen enormemente el diálogo y caracterizan mucho mejor a los personajes. Esto ha sido todo por hoy esta semana. Ya sabes, esto es Escritor Profesional. Nos vemos la semana que viene con más contenido de valor para ti, escritor y escritora. Muchas gracias.